Jóvenes, muy buenos días. En primer lugar, quiero felicitarles por el Día del Estudiante. No pasamos clases y vamos a seguir avanzando con la circulación. Muy bien. Habíamos quedado que realmente la parte tal vez más importante de la circulación es la microcirculación, porque la sangre tiene que ingresar a ese sector con cierta cantidad de presión para poder hacer su intercambio. Ahora hemos visto que el intercambio también, a pesar que no es tan, como les diría, importante, está basado en el tamaño de los poros, según el tejido, el tamaño molecular que tiene que ingresar de las sustancias nutrientes y la diferencia de concentraciones. Habíamos visto que el intersticio no es líquido como habíamos dicho, sino que es, como podríamos decir, es una mezcla de proteínas y líquido. O sea, en realidad no sería líquido, sino sería gel. Muy bien. Otra función que realiza la homeostasis en nuestro cuerpo es producir las fuerzas de Starling. El intercambio se realiza por estas fuerzas. Muy bien, vamos a ver. Estas fuerzas, más que todo, se refieren a las presiones. Fuerzas de presión. Si nosotros tenemos aquí tenemos el intersticio y aquí tenemos la parte intravascular. El juego de estas presiones va a hacer que se produzca el intercambio, ya sea de este lado a este lado, o de este lado a este lado. Muy bien. Obviamente que de este lado a este lado son residuos, o sea, material residual. Entonces tenemos 4 fuerzas de Starling. En primer lugar tenemos intravascular, la presión hidrostática. Obviamente que estamos hablando del líquido del plasma, que produce un empuje hacia el intersticio. Pero esta tiene que ser, podríamos, equilibrada. Y la que equilibra es la presión oncótica vascular, que es la que hace que no se pierda mucho líquido. Muy bien. Entonces, las dos fuerzas tienen que estar equilibradas para que no se pierda mucho líquido y no se produzca
un encharcamiento. Pero el intersticio, la presión oncótica está dado, y ustedes saben que está dado por más que todo las proteínas. En el intersticio, igual, tenemos la presión hidrostática del líquido y la presión oncótica. Entonces, aquí también las fuerzas están equilibradas. De esta manera, el intercambio va a ser equilibrado sin producir alteraciones tanto en los vasos como en el intersticio. Muy bien, entonces esas son las fuerzas de Stirling. Entonces ya tenemos bastantes, podríamos decir, bastantes argumentos, y podríamos decir que factores que hacen que este intercambio sea equilibrado, que no, ¿cómo les diría? Que no se desequilibre. Pero el desequilibrio siempre hay, pero tiene que ser controlado inmediatamente. Dentro de lo normal tiene que haber desequilibrio. Ya sabemos que nosotros somos, ¿cómo les diría? Somos equilibrados dentro de un desequilibrio. Muy bien. Esto vaya pues, rápidamente, porque lo vamos a ver en sangre. Sistema linfático. El sistema linfático es un líquido que empieza, podríamos decir, en los espacios tisulares de la sangre o del intersticio hacia la sangre. Bueno, el líquido linfático se inicia, o su origen está en el espacio intersticial. ¿Qué es lo que pasa? Perdón. A este espacio o a este sistema linfático es un sistema de apoyo para la circulación o el sistema venoso. ¿Por qué? Porque la cantidad de sustancias de gran tamaño o sustancias que no intervienen en la nutrición del tejido celular vuelven a podríamos decir, a la circulación. Tienen que volver a la circulación. Entonces, las sustancias que no pueden ser absorbidas y estas sustancias que no pueden estar ni en un lado ni en el otro, podríamos decir, van a desembocar en el sistema linfático. Muy bien. Todo el sistema linfático está diseminado por todo
nuestro cuerpo. No voy a entrar en anatomía. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Este sistema linfático tiene a la linfa, que es líquida o semilíquida, podríamos decir, que está más que todo, se va movilizando por la presión hidrostática. Muy bien. La tasa de linfa es de 120 ml por hora. Lo que quiere decir que la linfa se originaría, la cantidad de linfa que se originaría vendría a ser de 2 a 3 litros por día. Muy bien. Fuera de estas proteínas, sustancias que no pueden ingresar a la célula, también tenemos desechos de bacterias y desechos tisulares, o sea, de tejidos que han sufrido infecciones, etcétera, etcétera. Muy bien. Todas estas cosas se eliminan por el líquido linfático. Pero aquí lo más importante es que en el sistema linfático, este sistema presenta podríamos decir, unos nódulos donde se produce activación de los linfocitos. Y también podríamos decir, es la morada de muchos macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las proteínas de gran peso son fagocitadas por los macrófagos. El macrófago fagocita y digiere. Después de digerir, bota el contenido, bota el residuo. Entonces, podríamos decir que estas proteínas, gracias a los macrófagos, se reciclan. Los restos de tejidos y podríamos comparar la parte más que todo del linfático con una fábrica que va reciclando todos los tejidos que han entrado y están en mal estado. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos? Estos linfáticos, su acción o su función, más que todo, vendría a ser una parte de todo nuestro sistema inmune. En el sistema linfático y en los tejidos linfáticos, como ser el vaso, se produce, ¿cómo podríamos decir? La activación tanto de linfocitos B como de los linfocitos T. Entonces, esa sería su mayor importancia. Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, cuando entremos a sangre. Muy bien. Entonces sería el tejido linfático, que lo vamos a llevar un poco más
más directo, encajado con la inmunidad cuando estemos llevando sangre. Muy bien. Entonces, nada más de linfáticos y entramos a control del flujo sanguíneo en forma local. La sangre circula más cuando el tejido requiere más oxígeno, cuando el tejido trabaja más y requiere más oxígeno y más nutrientes. Entonces, el oxígeno, el aumento de anhídrido carbónico, el aumento de desechos, produce un aumento de la irrigación. Esto se produce más que todo cuando el tejido tiene que trabajar algunas veces en exceso, pero en reposo la circulación se equilibra. Entonces, la falta de nutrientes y la eliminación de desechos son los que vendrían a controlar localmente en su circulación. Muy bien. El control ya general de la circulación es controlar el flujo sanguíneo, que es otro pedestal, tal como les decía, de la circulación. Entonces, el flujo sanguíneo, pongámosle local, puede realizarse en dos fases. Una en forma aguda, el control en forma aguda, y otra a largo plazo. Muy bien. El control agudo se produce, está bajo las bases de vasoconstricción o vasodilatación. Pongámosle músculos esqueléticos. Si ustedes empiezan a trotar, tiene que haber una vasodilatación. Pero si ustedes entran en reposo, tiene que haber una vasoconstricción. ¿Cómo les diría? La circulación va donde más se necesita o cuando aquel tejido requiere de más circulación. Muy bien. Y el control a largo plazo. El control a largo plazo se requiere cuando ese tejido está, podríamos decir, está trabajando constantemente. Entonces, aquí el metabolismo hace que constantemente el flujo sanguíneo tenga un nivel mayor que en otros tejidos. Por ejemplo, un albañil trabaja, su trabajo es mecánico, pero ¿qué es lo que pasa? Tiene que hacer que sus músculos se muevan cada día. Muy bien. Entonces, su flujo sanguíneo también tiene que ser mayor. ¿Qué es lo que pasa? El tejido
al principio empieza a, podríamos decir, a intercambiar sus nutrientes, pero gracias a eso el tejido también crece, se vuelve más fuerte. Otro ejemplo podríamos decir de los levantadores de pesas o de los fisiculturistas. Muy bien. Ahora, cuando hay una actividad fuerte, los que producen vasodilatación vendrían a ser el oxígeno y el aumento de metabolismos, ya sea local o podríamos decir regional. Muy bien. Por ejemplo, lo que más produce una vasodilatación son los metabolitos, como ser, por ejemplo, la adenosina, el ácido láctico, el potasio, hidrogeniones, que provocan la vasodilatación local o regional. Entonces, como si el mismo cuerpo, el mismo organismo regularía la cantidad de sangre para que pueda mantenerse bien ese tejido. Muy bien. En el de largo plazo es el oxígeno, porque requiere mayor cantidad de oxígeno. Muy bien. La regulación no solamente está dada por este tipo de, más que todo, este tipo de sustancias lo hacen regional o localmente. Pero la circulación total tiene otro tipo de regulación. En primer lugar, la regulación hormonal. Que es distribuida por todo el organismo. Por ejemplo, vasoconstricción, adrenalina, noradrenalina. Ya sabemos, estamos hablando de hormonas. Neurohormonas. No tengo nada todavía. ¿Qué te hizo? ¿La boda? No dijo nada. ¿Está enojada? No. Muy bien. Se produce, por ejemplo, en el estrés. Eso, más que todo, se produce porque el estrés actúa directamente sobre la médula suprarrenal, produciendo grandes cantidades de adrenalina. Y sabemos muy bien que la adrenalina es 30 veces más fuerte que la noradrenalina. Muy bien. Otra hormona es la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor que se produce más que todo cuando la presión empieza a descender.
Eso lo vamos a dejar en riñón. La antidiurética o también vasopresina. Si bien la antidiurética más que todo es para la retención de agua, o sea que más se va al equilibrio de las soluciones, de la ósmosis, pero también tiene su acción. La endotelina, una proteína vasoconstrictora. Más que todo se presenta cuando, o se activa, cuando hay un vaso roto. Entonces, de esta manera, se produce una contracción del vaso para que disminuya la pérdida por hemorragia. La bradicinina, vasodilatador. La bradicinina, en realidad, vasodilatación, y algunas veces se le va la mano y produce edemas. Las prostaglandinas. Que son vasodilatadores, son intermediarios de muchas actividades, como ser la fiebre, el dolor, etcétera, etcétera. Y los iones. Bueno, vamos a quedar aquí. Yo recién hoy me di cuenta que el día viernes es 24 de septiembre. Ahora, quiero, los que quieren dar su opinión, pero no todos, sino los que quieren dar su opinión, abran sus micrófonos y digan si es que pasamos clases, quieren pasar clases o no, porque muchos se pueden quejar de que yo soy muy tirano para las clases. Adelante, les doy. Pasamos clase, porque tenemos que estar más adelante. Lo que usted quiere, querido doctor. Por mí no hay problema, porque no estoy yendo a la U, así es que yo estoy en mi casa, ustedes en su casa. Como ustedes digan. ¿Qué dicen? Hacemos clase nomás, doctor. Sí, Muy bien. doctor. Muy bien. Avancemos nomás. Eso yo también estaba pensando que si no vamos a la U, ¿para qué? En la casa nos quedamos, después no hay dónde ir. Entonces, vamos a vernos el día viernes. De esta manera, vamos a seguir viendo la regulación nerviosa, el sistema vasoconstrictor y vamos a ver eso de la circulación. Esta parte estoy yendo un poquito con calma porque es la base para la insuficiencia circulatoria, ya sea aguda o ya crónica, porque aquí ingresa la presión. Si la circulación baja, la presión baja. El gasto cardíaco es pobre. Entonces está desmoronando los pedestales que sostienen la circulación. Pero, hay una cosa, pero nosotros estamos susceptibles especialmente a la vasoconstricción, más que a la vasodilatación.
La vasoconstricción, inclusive la fuente, podríamos decir, el origen de los infartos cardíacos o accidentes cerebrovasculares, tienen que ser equilibrados constantemente. Especialmente cuando ya se pasa de una edad, de cierta edad. Y ahorita estoy muy susceptible de tener un accidente cerebrovascular, un ACV o un infarto, cualquier cosa. Entonces, la circulación tiene que estar, como les diría, constantemente equilibrada. Si hay encharcamientos, puede haber coágulos. Y si hay coágulos, puede haber trombos. Muy bien. Entonces, el viernes vamos a pasar clases. No sé por qué están entrando muy pocos. No quiero saber de que aquellos que se han aplazado o que no han dado el examen hayan abandonado la materia. Eso no es pelear. Y esta vida hay que pelearla todos. Muy bien. Doctor, buen día. Bueno, sí, Una consultita, el segundo parcial, ¿cuándo va a ser? Disculpe. no sé todavía. Tenemos Ya, que... doctor, gracias. Doctor, Sí. Sí. una consultita. Justamente yo soy uno de los que no ha dado el examen. Soy oficial de las Fuerzas Armadas que tuvo que salir de emergencia. Y no sé cómo podría hacer para poder dar mis exámenes. Eso es medio difícil, ¿no? O el segundo recuperar. Ahí le va a hacer... Tú estás arriba. Sí. Bueno, a ver. Veamos que el segundo le valga por 2. Sí, Eso es lo que está. Sí, podría ser posible, doctor. Pero en otra, usted tiene la obligación, si lo mandan por las Fuerzas Armadas, si en un lugar u otro lugar, o tiene algún acto, usted tiene la obligación de decir. Porque eso lo hacen con anticipación. Sí, doctor, lamentablemente eso fue inesperado. Yo estaba presente ¿cómo se llama? En las previas del examen. Bueno. Inclusive hice algunas preguntas y todo eso para disiparme las dudas, ¿no? Pero Ya. bueno, pasó y... Muy bien, no vamos a puede hacer ser. eso. Para en otra, usted me tiene que avisar antes. Si es que tiene problemas Perfecto. con trabajo. ¿Ya? Ok, doctor. Listo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el viernes a las 10 de la mañana. Vamos a cantar el himno a Santa Cruz.